nuestra sintonía. Movidos por la desigualdad social. Capaces de leer entre líneas. Resistentes a altas dosis de troleo. Entrenados para marchar y secos para tuitear. Su mejor arma es la voz. 20 superciudadanos resguardan los derechos de quienes habitan este país más o menos OCDE. En Sube la Radio, Superciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos, por sumarse en este jueves. Un jueves bien frío, al menos en Santiago de Chile, porque nos escucha gente de todos lados. Saludos, mucha gente desde México que se conecta. Debe ser la familia Pablo Collá que nos escucha, no sé, pero siempre mandan saludos desde allá. Así que muchas gracias. Gracias a quienes escuchan el podcast, a quienes además comentan a través de las redes sociales y hacen sus aportes a la pauta diaria de este programa, que sale al aire a través de Sube la Radio, los estudios en Barrio Italia, con Luis Concha siempre en los controles y con Charlie en nuestra puesta al aire audiovisual. Hoy en Superciudadanos, uno viene en camino, me imagino que irradiando felicidad por cada cuadra por la que transita. Hassan viene en próximos minutos arribando a Sube la Radio y está junto a nosotros Janet Jara. Bienvenida, Janet. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Con frío y hashtag esperando a Hassan. Esperando a Hassan, exactamente, que ya llegará. Pero vamos a aprovechar que Hassan no está para tomarnos este inicio de programa y aprovechar, ustedes saben que Janet es experta en todo el tema que tiene que ver con seguridad social, previsión, traducción al español sin prejubilaciones, porque estamos todos preocupados de aquello, después de años trabajando justamente en la Subsecretaría del Trabajo y por lo tanto nos puede actualizar de en qué va esto que ha sido materia de discusión todo lo que va del año y que ha tenido además aristas políticas relevantes sobre si se daban o no se daban los votos y cómo se va a ir agregando probablemente cosas o sacando en la discusión que se dé al interior del Senado. ¿Cómo está el estado de las cosas en torno a las pensiones? Uy, mira, ha estado bien complejo el debate porque el gobierno ha insistido en ponerle acelerador a un proyecto de ley que no modifica para efectos de subir efectivamente las pensiones el sistema actual. Entonces, los parlamentarios se han visto sometidos a una agenda muy acelerada por parte del Ejecutivo que ha tenido sus resistencias principalmente porque el proyecto de ley no mejora las pensiones, que es una lo de que las... se esperaba y la promesa. Claro, pero además porque el proyecto de ley no hace la otra aspiración, digamos, que había en conjunto con mejorar las pensiones y que era cambiar de un sistema privado de pensiones, de seguro privado, a la seguridad social. Y sabes, Rayén, que este debate se da cuando los últimos datos de la superintendencia que salieron respecto a los pensionados del mes pasado son del todo dramáticos y sorprendentes. Déjame contarte una cosa. Yeah, vamos, jueves de malas noticias. Claro. No, faltó Daza y Azul para Sí. darle un poquito de... Fíjate que se jubilaron 6.440 mujeres en mayo. Ya. Y la mediana, que esta medida en el fondo estadística que nos indica dónde se ubicó la mujer que estaba en la mitad, Ok. o sea, 3.000 y algo, la mujer 3.000 y algo, indicó que ella recibió una pensión inferior a una UF. Menos de una UF. Sí, 0,9 UF. Por ¿Para tanto, cuánto está la UF? 26. 27.500. 27.500. Lo que tú lees de esa mediana es que de ahí para abajo hay la mitad de las mujeres. Y de ahí para arriba la otra mitad. Entonces tú tienes a la mitad de las mujeres Jubilándose con pensionadas menos de 30 con lucas. menos de una UF. Y te compro la cara de incredulidad porque No, tú sabes sí, que yo te creo todo, Janet. Lo que pasa es que impacta porque, Es fuerte, porque, sí. porque pucha, es tan poco. Sí, claro. Fíjate, yo lo subí a redes y varias personas, entre esos amigos y conocidos míos, me decían, oye, te faltó un 0. Como que no me creían. Y yo, no, sí, eso Te equivocaste. Claro, bueno, otros no amigos míos me decían, ignorante, ¿cómo se te ocurre mentir? Las pensiones mínimas son de 107. Tú sabes que las redes son así. 107.000 pesos. No lo sabrá la gente de Fundación Sol. Claro. Que además, cada vez que sacan estudios con cifras que son bien chocantes y lapidarias y terribles de analizar, también les dicen, es que están sacando mal la cuenta. Claro. Mira, lo que pasa es que, claro, efectivamente las personas se quedaron con la idea de que la pensión mínima es de 107.000 pesos, pero eso es para las pensiones que están en el pilar solidario. Claro. Es decir, las personas que no cotizaron
o que cotizaron muy poquito y que tienen el apoyo del Estado una vez que cumplen ciertos requisitos. Pero para los trabajadores que cotizan en el sistema de FP, Que para no las califican mujeres al pilar solidario. que no califican al pilar solidario, efectivamente su pensión fue de menos de 9. Y en el caso de los hombres, la mediana fue, es decir, donde se ubicó la mitad de los hombres fue de 158.000 pesos aproximadamente. Ahora, si tú lo miras en promedios, esto es un poco más alto. Bueno, sí, claro. Las mujeres como 80 y algo, es que ni tanto más tampoco, ¿eh? Pero las mujeres como 80 y tantos mil pesos y el hombre más, como 230.000 si la memoria no me falla. Pero eso te da cuenta de un problema, de un dramatismo bastante superior a lo que los bonos propuestos por el gobierno del presidente Piñera pudieran solucionar, porque... Y cifras como esas debiesen ponerle calidad de urgencia a la discusión, Sí. pero no me refiero solo a la discusión en el sentido de hacer un cambio en el sistema, sino de hacer un cambio que implique que la realidad de personas que se están jubilando ahora, no en 20 años más, ahora con estas cifras pudieran variar. Suban sus pensiones ahora. Ahora. Claro. Entonces la dificultad que tú tienes es que para los pensionados hoy día, los proyectos de ley lo que proponen es una lógica de 3 bonos que tienen un nombre bien grande y rimbombante, pero que si tú los miras, ni siquiera en la letra chica, ya en la letra mediana tú Ya. vas encontrando dificultades. Por ejemplo, señalan que se va a pagar un bono a la clase media. Ese bono va a ser para aquellos que están pensionados por FP. Primero quedan fuera Ok. todos los del IPS, todos los que tenían antiguas El pensiones. sistema anterior, Ya. claro. Pero desde los de la AFP, tú tienes que hacer un zoom y sacar a los pensionados de sobrevivencia y a los pensionados de invalidez. Ok. Entonces tú te quedas con los puros pensionados de vejez. Ya, Ya. y hay un subconjunto. Y de esos tienes que cumplir requisitos de número de años de cotización que se Ya. establecen Y- en la mediana de nuevo. Y Es de ausencia decir, de laguna, que no tengan laguna. claro, que tengas, no, que tú sumes una cantidad de años de cotización independiente. O sea, por ejemplo, a los hombres se les piden 22 años, que tú los puedes haber juntado en 22, en 23, en 24, 25 Ah, ok. años. Lagunas de por medio, pero vais sumando igual la cantidad de meses. 22 en el años fondo. Ya, sumados. ya, ya. Claro, ok. contado efectivamente Ya. de cotización. El tema es que la mitad de los hombres, o sea, tú ya miraste los pensionados de vejez, y el tema es que la mitad, como te ponen un requisito de la mediana y no del promedio, el Ujú. promedio es mucho más bajo de cotizaciones, tú efectivamente ya tienes la mitad de los hombres fuera. Entonces te queda la mitad de los hombres dentro, de los cuales, si tú piensas, ¿quiénes son los que más han cotizado? Ujú. Y son los que tienen más ingresos, no los que tienen menos ingresos, son los que tienen trabajo Lógico. más formal, trabajo más seguro. Entonces es un bono que apunta a un sector de los pensionados, cuando tú ya descremaste los del IPS, los de sobrevivencia, los de invalidez, y te quedaste solo con los de vejez, y dentro de eso además el porcentaje, la mitad. Y es lo mismo en el caso de las mujeres. Entonces después uno dice, ya, ahí se definió la población que va a poder acceder a este bono clase media. ¿Cuánto es el bono clase media? 5.000 pesos. Entonces te dicen, tú vas a tener 5.000 Ya, pero pesos. Janine, hablemos en serio. No, sí, te lo juro. Sí. Pero hablemos en serio. Bueno, es el bono más grande. Déjame decirte que es el bono más grande, porque el bono mujer son como 2.300 pesos. Y el bono para postergar la edad de jubilación son 1.700 pesos. Cerramos acá el programa. Vamos a promulgar la ley de Mauro Amar ayer que saca de Chile. Qué terrible, No, ¿no? qué espanto. Oye, ¿y sabes qué? Te dicen así como, claro, lo que pasa es que usted cumple los 22 años de cotización si es hombre, pero al año 23 usted va a poder sumar otro bono. O sea, el clase Ya, media, por ok. ejemplo, 2 veces. Entonces uno podría pensar que esto es como exponencial y se va a ir sumando y sumando. No, pero con todos los bonos juntos y todos los beneficios no pueden exceder en el caso del hombre a 0,8 UF y en el caso de la mujer a 1 UF. Entonces, el escenario es así. O sea, en el mejor de los escenarios las mujeres Una van a... unión en realidad no va a cursar de buena forma. Nosotros sabemos que la industria de la AFP y el sistema de jubilación en Chile ha generado grandes capitales para efectos de la acumulación del desarrollo económico de unos pocos en desmedro de la grandes mayoría, y por tanto los que defienden este sistema lo están defendiendo con dientes y garras. Como Entonces, dijeron en algún momento. ese es el punto. Yo escuchaba en estos días, ¿qué tal Hassan? Hace su entrada en este momento, café en mano como es habitual. Bienvenido, gracias por sumarse a este Hola, capítulo Hassan, de ¿cómo jueves. estás? Hassan Akren que nos acompaña también. Estamos en pensiones. A punto de sacar los pañuelos y llorar con la situación. Llora. Hablaba el otro día el ministro de Hacienda respecto de esto que también se le preguntaba y decía que hay algunos países donde se ha tomado modelos como, no lo decía usando la palabra premio, pero de algún modo yo creo que uno lo podría interpretar así, donde a las personas según
ciertos comportamientos en cotización, etcétera, como que se les iba premiando de alguna manera, recibiendo otro tipo de bonificaciones, etcétera, que ayudaban a aumentar la pensión. El tema es que si uno piensa en que en general cuando se hace un llamado a que, por ejemplo, la edad de la jubilación cambie y que hoy día una persona a los 65 años podría perfectamente seguir trabajando algunos años más, etcétera, es imposible sacar de la ecuación lo que significa también la esperanza de vida, donde justamente las personas que viven más son también las que tienen mejores ingresos. Así es. Y eso generalmente está bastante fuera de la discusión, pero si uno ve quiénes podrían acceder a incrementar sus pensiones vía trabajar más años, son a su vez las personas de mayores ingresos. Claro, mira, yo ahí diría dos cosas. Lo primero es que en Chile la edad de jubilación no es una edad obligatoria en términos de que tú te tengas que jubilar a los 60 años o a los 65 años si eres hombre. Y de hecho eso hace como es un piso desde el cual tú puedes jubilarte, que efectivamente las personas no se jubilan a esa edad. Claro, y de hecho las mujeres se jubilan como a los 65 y los hombres como a los 67. Entonces, cuando dicen que aquí la solución es aumentar la edad de jubilación... De facto ya está aumentada. Exacto. Y seguimos donde estamos, digamos. Entonces, por ahí no va la solución, a mi entender. Pero en segundo lugar, respecto al tema de incentivar la cotización o de que las personas... La formalidad. La formalidad en el empleo. Claro, lo que pasa es que eso no depende del trabajador. O sea, muchas veces los trabajadores no tienen las coberturas de seguridad social y no es porque ellos hagan una opción de esa naturaleza, sino es cosa de ver a todos los trabajadores del Estado que trabajan a honorario y que trabajan en labores permanentes, que algunos llevan 5, 10, 15, 20 años bajo esta figura y que no han tenido acceso a la cotización y a la seguridad social y que yo creo que a nadie le cabe duda de que ellos efectivamente tienen un empleador y es el Estado. Entonces, es una discusión que se coloca la carga como si fuera responsabilidad exclusiva de quien está prestando el servicio o trabajando y que tiene que ver mucho con las condiciones del mundo del trabajo, digamos. Entonces, un debate un poquito más amplio que cotizar o no, si yo quiero o no. Hassan, tu mirada de lo que está pasando con la discusión en pensiones, a propósito que cruza completamente un tema económico que es totalmente tu área. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, tal como ya se dijo, el tema de pensiones no se puede apartar del mercado laboral. ¿Ya? Las condiciones de trabajo son fundamentales en determinar la capacidad de las personas, primero de ahorrar. Si al final no tenemos un sistema de pensiones propiamente tal, sino un sistema de ahorro forzoso, donde la gente esté obligada a ahorrar en una cuenta individual y eso es algo que están ahorrando para su futuro. No tiene ningún elemento. Bueno, por eso quedan en la pobreza, porque muchas veces los ingresos no son suficientes para generar una renta cuando estén jubilados, eso está claro. Pero en un sistema así, que es de ahorro forzoso, efectivamente se depende de la estabilidad del mercado laboral, en gran parte. Entonces, el rechazo de la concertación y de la nueva mayoría de hacer reformas profundas en el mercado laboral, precisamente el debate, por ejemplo, de negociación colectiva por ramo, eso es un elemento que hace funcionar sistemas de capitalización individual mucho mejor, porque uno aumenta los salarios para la población de forma importante y además hay un tema de la formalización del trabajo, y al final es muy importante cuando uno tiene un contrato, como los economistas lo llaman así como anómalo, pero en Chile tienden a ser mayoritarios los contratos anómalos. Claro. Cuando uno tiene negociación por ramo, entonces las condiciones de trabajo del sector más formalizado, que tiene las mejores condiciones, se extiende automáticamente a los demás trabajadores. Entonces, de esa forma también uno puede aumentar la capacidad de cotización. Sí, la negociación por rama que fue rechazada en la última discusión de la reforma al Código Laboral. Claro, rechazada, y además eso se suma al debate, por ejemplo, salario mínimo, porque tanto la negociación por rama, que es un instrumento para efectos de promover de una u otra forma, digamos, que se disminuyan las brechas salariales que hay en Chile, porque en realidad aquí hay unos pocos que ganan mucho y una gran mayoría que gana muy poco. Por otro lado están los instrumentos que fijan salarios mínimos. Ese es como otro elemento, digamos. Y el otro día precisamente leía un estudio de la Fundación Sol, donde ellos señalaban parte de la literatura internacional, ¿no? Que decían que lo que pasa es que el salario mínimo alumbra como un farol a los empleadores. Entonces tú cuando tienes un salario mínimo bajo, como que el empleador parte como de ese piso. Entonces tú tienes habilitado para pagarte eso. Exacto. Claro. Entonces tú tienes una gran cantidad de trabajadores que está
en el salario mínimo o muy cercano al salario mínimo. Entonces, estos dos elementos hay que efectivamente intervenirlos para efectos de poder generar el efecto deseado en pensiones. Pero además hay otro, y mira, déjame comentarte una cosa en materia de equidad de género, ¿Ya? tema que estuvo mucho tiempo invisible, así que no nos Sí, vamos pues. a cansar nunca De decirlo harto. de visibilizarlo ahora. Además de las brechas salariales, que es un tema que es bien sabido en Chile, que estamos en un 30% de inequidad en brechas salariales, o sea que ganamos el 30% menos que los hombres, chiquillas, que no se nos olvide nunca, para visibilizarlo y actuar sobre ello. Existe otro tema, fíjate que mayoritariamente la composición del mercado informal del trabajo es de mujeres. Entonces ahí tú tienes otro elemento, digamos. ¿Quiénes son las trabajadoras que tienen no solo precariedad en seguridad social porque tienen laguna social, trabajo doméstico y a la maternidad, sino que porque somos más informales que los hombres y no es una opción? Por otro lado, las tasas de desempleo, a quienes más afectan es a las mujeres. Y es así, tú puedes ir como derivando distintas consecuencias que dicen relación con el mercado del trabajo, pero otras que son propias del sistema de pensiones, como por ejemplo lo que tú señalabas, la expectativa de vida. Y aquí, fíjate que yo le he dado harta vuelta al tema en el bono a la mujer, porque este bono como de 4.000 pesos que el presidente Piñera propone, y yo digo, ¿qué brecha de género se quiere cerrar con ese bono? Ninguna. Porque cuando uno hace una política pública, la hace pensando en algo, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que cuando en el 2008 la presidenta Bachelet crea el bono por hijo, que es de cobertura universal, en mi entender además es de un monto que puede ser mejor que lo que hoy día se está entregando, o sea, es de gran cobertura pero de baja suficiencia, como se dice técnicamente. O sea, llega todo pero poca Pero plata. poquita plata. En conclusión, claro. Esa política pública tenía un objetivo, que era reconocer el efecto de la maternidad en materia del ahorro previsional. Y por eso era universal a todas las mujeres. Claro, a todas, por eso, de ahí viene. Sin embargo, estas 4 lucas no se dan en ningún contexto. Es que yo no puedo creer que estamos hablando de 4 lucas, Sí. te juro que es... O sea, pero acuérdate que en total pueden sumar un UF, no nos perdamos. Wow. Claro, pero más la clase media y más la postergación de la edad de Replíquelo. jubilación. Todos los bonos juntos. Entonces, hoy día hay que abordar el tema de la brecha de género. Y fíjate que en materia de expectativa de vida se discutió harto tiempo el tema de las tablas unisex, que era que a hombres y a mujeres se les Se aplicara les medía la igual, misma tabla. claro. Se les aplica claro. El problema es que eso hace que las mujeres suban, pero que los hombres bajen. Y yo Claro. creo que uno tiene que tratar de avanzar en que todos mejoremos. Claro. Entonces se propuso en algún minuto esta idea de lo que se llaman las medidas afirmativas, que son estas medidas directas para atacar la brecha de género. Ya. Entonces se propuso un bono compensatorio a la mujer que operaba así. Si tú te colocas al lado de un hombre a la misma edad, los dos se jubilan a la misma edad Ya. y tienen los mismos fondos ahorrados, a él le van a calcular la pensión y a ti te van a calcular la pensión. Pero tu pensión va a ser un 14% más baja que la de él, porque tú vives más. Entonces, ese 14%, Pero es un castigo vivir más años, qué terrible. lo que era una buena noticia, ahora caiga el se tra- meteorito. Eso también ahora. podría ser opción. ¿Quién pregunta a quiere ellos vivir- si ¿Usted ellos quiere deciden vivir vivir más más años años? o Es no? la Claro. responsabilidad. Entonces tú puedes abordar esa brecha que ya está detectada, que está precisada directamente con una transferencia solidaria o con una transferencia solidaria que pueden ir de impuestos o de contribución solidaria. Pero eso aquí no está ni siquiera sobre la mesa en discusión, digamos. Estamos lejos de eso. Es que me parece impresionante. Estamos hablando de 4 lucas. En Claro. gran parte de este 4 texto. lucas. Oye, la Decadente con Brillo nos escribe, dice, menos de una UF es paupérrimo. Y como si los Sí. sueldos son bajísimos en Chile, a pesar que algunos quieren hacer creer otra cosa. Y nos manda aquí algunas tablas que hablan al respecto. Otros mensajes, el de Ale Joaquina que dice, y las pensiones que han bajado, esta es la realidad. Por eso los vendedores en la calle indican que la economía del país está mala, para no decir lo que dice literalmente. Son puros voladores de luz al final las propuestas del gobierno, dice aquí. La gente de verdad, en general, bueno, además que suele hablarse en términos muy técnicos a través Sí. de los medios, sobre todo por parte del gobierno, y por lo tanto con eso mantiene a la gente bastante alejada de la discusión en torno al tema, entendiendo poco a veces o no queriendo saber, porque al final mucho de lo que yo he escuchado es como de, bueno, pero total... Esto es lo que nos toca, es como, igual no va a mejorar tanto. Resignación. Es como- sí, pero qué terrible. Sí. ¿Sabes que en estos días, más allá de sus apreciaciones en términos políticos sobre una figura que voy a citar al ruedo, porque hizo una declaración que yo no había escuchado en otros políticos hoy, ponerlo en el espacio público, que es Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz decía algo sobre
el que no se estaba reconociendo, sí, yo ya sé, sobre que no se estaba reconociendo además el que la mayoría de las labores en torno a cuidados, etcétera, son de finalidad doméstica principalmente y que las realizan mujeres y que sobre eso tampoco hay ningún avance y que ni siquiera es parte de la discusión en cuanto a cómo allegar dineros a quienes, principalmente mujeres, por X situación en la casa, tienen que quedarse al cuidado de una persona. Y si uno pregunta en general en las familias, en gente que está estudiando, qué sé yo, si pasa algo en tu casa, ¿quién renuncia? Trabajo, estudio, lo que sea, para quedarse cuidando a otro, y suelen ser mujeres, y que eso tampoco es parte de la discusión. ¿Hassan? Ya, de hecho es un problema que viene otra vez de la naturaleza del mercado laboral, porque si uno tiene una familia con preferencias, digamos, feministas o progresistas, donde el hombre quiere quedarse en casa para dejar que su pareja pueda desenvolverse en el mercado laboral, si ella, en general, va a ganar bastante menos, entonces hay un costo, una penalización, claro, un desincentivo de tomar claro, decisiones feministas producto de la realidad del mercado. Económicamente en es este pésima decisión. Exactamente, Claro. por eso mucha gente Claro. que tiene preferencias distintas igual lo hacen, porque terminan en esa situación Claro. donde el papel fundamental del hombre es ir a trabajar, y cambiar eso es muy difícil si uno no tiene una política pública mucho más fuerte. Todo el tema que es la base de la economía feminista, de la economía afectiva, de la economía de cuidado, de lo que pasa en el espacio doméstico, que es no remunerado, que no Claro. está monetizado, que implica por ende que no entra en todos los cálculos por los temas como Invisible. pensiones, se corrigen a través de la acción del Estado, pero acá no es presente en ese sentido. A mí me preocupa mucho el discurso del gobierno en este momento, que está tratando de corregir un sistema que es fundamentalmente perverso, ¿ya? Porque lo que tenemos es un sistema donde la gente está capitalizando, ahorrando según sus ingresos, y después el gobierno entra con el tema de la pensión solidaria, que para mí es muy peligroso empezar a aumentar la pensión a través de las contribuciones generales, cuando ya tenemos un tema presupuestario importante donde el gobierno decide, no hay dinero para nada, pero podemos al mismo tiempo bajar los impuestos para el 1% más rico del país y al mismo tiempo aumentar de forma muy importante una obligación fiscal que es a largo plazo. Eso es muy preocupante, y todo eso para efectivamente subsidiar a las AFP. Por eso es lo que estamos haciendo. Es un tremendo subsidio porque las AFP al final no están haciendo lo que deben estar haciendo, que es pagar pensiones y mantener una vejez Rentabilizar esa digna plata. para la Claro. tercera edad. Claro. Hablando del salario mínimo, que es un buen ejemplo, ¿cierto? La comparación, y yo me aprovecho del momento para recomendar también el informe de la Fundación Sol sobre los salarios mínimos. Lo que hacemos para hacer comparaciones internacionales es que tomamos el número bruto, ¿no? De cuánto gana una persona por el salario mínimo, y uno compara entonces con el PIB per cápita, porque eso efectivamente da la capacidad nacional de producir bienes y servicios para una persona. Entonces, en comparación con esa capacidad promedia, puede ganar la persona con el salario mínimo. Y dice, por las comparaciones internacionales, si uno gana un 33% del PIB per cápita, eso es un mini salario mínimo. Y si es más de Es un mini salario mínimo. Sí, mini, ok. exactamente. Y si es más de 60%, es un maxi salario mínimo, ¿ya? Y Chile está en 33. Mini. Mini. Y si uno compara con la OCDE, ni hablar, y incluso si uno... Lloremos. Y Libertad y Desarrollo siempre responde en momento, pero la OCDE llegó a eso. Después de tantos años, Exactamente, y de tantas que hemos políticas, comprobado y bla, bla, tantas bla. veces que es mentira simplemente, porque si uno va a los países OCDE, en los años cuando ellos tenían el mismo PIB per cápita que tiene Chile en este momento, antes de que pasaron por el fantástico crecimiento que tanto ama Libertad y Desarrollo, igual pagaban salarios mínimos en promedio mucho más alto que Chile. Ya tenemos un mercado laboral con bajo salario mínimo, mini salario mínimo, sin negociación por rama. Una tremenda inequidad, por donde uno ve, y un sistema de pensiones que al final termina proviene a una pensión en proporción a la capacidad de ganar dinero durante la vida laboral, que ya depende por la desigualdad, efectivamente, de la suerte de la clase social y la familia que uno da. Exactamente. Ese sistema no funciona, uno tiene que hacer algo con la cotización. El 14%, que en este momento estamos debatiendo solamente el 4%. Claro.
Sí. No, y me encanta el argumento de, pero tienen que dejar que las personas libremente escojan dónde quieren que vaya ese 4%. Y el porcentaje anterior no es materia de discusión nunca. Claro. Es bien impresionante. Quiero saludar a Sergio Lave, que nos escribe y dice, se suponía que para el año 2020 íbamos a jubilar con el 100% de nuestro sueldo, según aquel comercial de la AFP cuando recién salió. Finalmente concluye, somos todos unos patipelados. No hay por dónde. Muchas gracias por sus comentarios. René Chávez dice, ojo que además hay funcionarios públicos que después de 48 años de servicio a contrata, jubilados a los 73 años, que cotizaron obligatoriamente desde el día Toda la 1, vida. aún Sí. así su pensión alcanza apenas los 200.000 pesos. Dice, la falta de lagunas no asegura nada. Así es. Pero es menos de la mitad de los trabajadores chilenos están con contratos a largo plazo de más de 6 meses. Entonces, este modelo que está diseñado precisamente para trabajos a largo plazo, para personas que van a cambiar sus trabajos quizás 3 veces en la vida. Claro. Y en Chile la rotación laboral es tan alta que este sistema ni siquiera responde mínimamente para la realidad de más de la mitad de los chilenos. Ni hablar de las personas que hicieron la pésima decisión, perdón por criticarlas a ustedes, pero las que hicieron la pésima decisión de decidir nacer mujer. Claro, Bueno, ¿qué y más podemos hacer? encima tener hijos. Claro. Además, Bueno, eso ya no- es descabelladísimo. La Orfelina nos escribe y dice, ganamos poco pero debemos mucho. Además, para agregar aquí al asunto, María José Poblete escribe, en el área informática, que es donde ella trabaja, como mujer me pagan mucho menos que un hombre que hace lo mismo que yo. Y lo otro que ha pegado muy fuerte es el tema extranjero, donde no saben pedir necesariamente una rentabilidad acorde, probablemente por las circunstancias de aún mayor precariedad en la que llegan, dice, y en base a eso se hace supuestamente este nuevo acorde al mercado, que es que hay personas dispuestas a hacer el mismo trabajo por menos plata que la que tú estás ganando. Sí. Oye, ahora que escuchaba a Hassan, me estaba acordando la otra vez, estuve, bueno, hace un tiempo ya en realidad, en el informe de desarrollo social para Latinoamérica que saca la CEPAL, venía un párrafo que contaba qué presupuestos habían actuado en aquellas personas que habían generado el tránsito de Chile o el cambio en Chile ¿Ya? del reparto a la capitalización individual. Entonces, más allá de las consideraciones políticas, que estábamos en dictadura y que esto se estaba viendo como un proceso de acumulación de capital, digamos. Pero decía, los presupuestos que se enunciaron era que el mercado laboral era compuesto por hombres, Ajá. lo cual a la fecha era, pero evidentemente después evolucionó, de carácter rural, Ya. perdón, de carácter urbano, siendo Latinoamérica un continente con mayor presencia de trabajo rural que urbano, que las personas duraban toda la vida en su empleo. Mentira. Y hoy día hay una rotación de... Claro, entonces, Claro. todos esos presupuestos iniciales Cambiaron. hacían que se volviera una premisa falsa sobre la cual se iba a construir aquello. Claro. Ojo, eso fue un poco generoso con lo que hicieron los Chicago Boys, porque uno dice, bueno, que tomaron Claro, que cierto... esto era para Latinoamérica, no para... Ya. Ya. Pero incluso cuando estaban hablando del tema de cambio de reparto a capitalización individual en Chile, tomaron esas como supuestos similares. claro. ¿Ya? El tema es que quienes hicieron todos los esfuerzos para que esa realidad se cambiara, para que la gente cambie constantemente de trabajo, que uno no tiene esa realidad que existía Antiguamente. Y además que la gente, porque al final las mujeres no empiezan a participar en el mercado laboral por razones feministas, es porque el hombre no está ganando suficiente Claro, dinero para Porque poder... hace falta, claro, en la casa. Y eso fue gracias precisamente a las reformas de los 80. Entonces, las personas diseñando el sistema de pensiones son las mismas personas que están diseñando los cambios macroeconómicos y en el mercado laboral Así es. que terminan haciendo... Ahí hay un pequeño conflicto de interés, ¿no? Pequeño, un Pequeño, un mini, mini, como un diría la mini, Fundación mini. Sol, mini. La FP ha sido uno de los grandes roles, dice, para los chilenos, un sistema sin ninguna conciencia social. Pati Pelado Medalla que nos escribe. Jueves pesimista, saludos, dice Mariela, con este golpe de realidad. Mi tía trabajó 45 años en el servicio de salud privada, sin lagunas, y recibe menos de 250 lucas líquidas a Sí. pago de sus 75 años de trabajo. Y empiezan a llegar un montón de ejemplos porque hay para tirar a la chuña No, por ejemplos de este supuesto. tipo de situaciones. Gracias a quienes nos escriben. Mira, hay gente que cotizó toda la vida y que incluso cotizó casi siempre por el tope imponible. Es Bueno, decir, además. y aún así además. su pensión es muy baja. Y Janet, Es que ¿por ese qué es el existe un problema. tope imponible? Mira, la verdad es que hay una discusión al respecto hoy día. Ujú. Porque tú, si liberas... déjame partir Ya, al dale. revés, digamos, de las consecuencias. Si hoy día se ha estado discutiendo mucho si se eleva el tope imponible o no. Ya. Y qué efectos esto produce. Ujú. Yo creo que efectivamente hoy día las personas que cotizan cerca del tope imponible, que tienen un salario mayor a 2 millones
3, no me acuerdo en cuánto va, pero 2,2 millones por ahí. Efectivamente, esas personas tampoco son beneficiarias de los subsidios del Estado, no están en el 60% más pobres. Obvio. Entonces, en esta lógica individual, que ellos coticen por menos de lo que perciben como salario, va a ser que cuando reciban su primera jubilación van a tener una caída muy importante enorme, de su ingreso. claro. Lo que le llaman la tasa de reemplazo, que es cuánto el porcentaje que representa mi primera pensión respecto a mi último salario. Ahora, yo creo que el problema sigue siendo dentro de la discusión en el marco individual, ¿no? Claro. Y por tanto, cuando uno aspira a una seguridad social, tú puedes ir generando medidas parches, como levantar el tope imponible para que la gente efectivamente mañana no tenga esta caída tan grande y para que efectivamente no se convierta luego en una carga para el Estado, porque Claro. esto ocurre así, mira, Claro. el que ganó hoy día 3 millones de pesos, por Vivió ejemplo, con 3 millones de pesos, mentira que vivió con 1 y guardó 2 Claro. todos los meses. se le fijó No su pasa. pensión, por Mm. ejemplo, en 550,000 pesos. ¿Ya? Porque no tuvo nunca laguna, tuvo un buen ahorro previsional y hoy día aspiraría a una pensión de 550,000 pesos. Si él se jubila hoy día con retiro programado, su retiro programado se recalcula. Entonces él va a ir bajando. Más remedio, menos plata. Claro. Y en algún minuto Más es enfermo, posible, más- cumpliendo ciertos requisitos, porque esto tiene un montón de letras chicas. O sea, de partida alguien hoy día que partió con 550,000 pesos no podría optar al apoyo del Estado, porque hay Lógico. un límite. No, pero incluso aunque después fuera en 100 lucas o en 30 lucas no podría, porque ya el momento en que se jubiló estaba fuera del ámbito de los Perfecto. beneficios, digamos. Eso también viene en el proyecto con una modificación, ¿ah? Y tú lo miras desde el punto de vista de la persona y dices, chuta, igual uno podría pensar en que se les diera ese apoyo del Estado, porque partieron arriba, pero a los pocos años estuvieron muy abajo. El problema es que agregadamente, si tú eso lo miras, lo que hace eso es subsidiar la industria de la AFP. Exactamente. ¿Cachai? Otra vez. Entonces tú lo miras desde la persona y dices, claro, no ¿cómo no voy a sabía esto? Qué empatizar con las terrible. personas que partieron que tenían 3 millones, sueldo 4 millones, que después quedaron con una pensión de 550,000 pesos, que a los 7 años en realidad ya van en 100,000 pesos y que a los 10 a lo mejor van a ir en 30,000 pesos? Entonces, ¿tú cómo no vas a empatizar con ellos? El problema es que si el Estado entra a apoyarlos, va a terminar haciendo un subsidio a la AFP nuevamente. De hecho, ahora mucha gente se está jubilando con el sistema de AFP. Es la primera gran prueba frente a este sistema, porque antes las personas que ya habían llegado a la edad de jubilación eran menores, y ya estamos Claro. viendo que por las condiciones macroeconómicas de los años 80 y 90, la gente ganaba mucho menos, ahorraba mucho menos, entonces sus pensiones son pequeñas. ¿Qué puede hacer el Estado? En eso Manuel Riesco, por ejemplo, dice, pues el sistema va a colapsar. Que es cierto que es una posibilidad, pero el gran riesgo que Me sería encanta, Manuel peor Riesco. incluso. Pero ojo, que decir el sistema va a Está guapo, colapsar, además. Sí, lo admiramos así profundamente. es la aristocracia chilena. Perdón. Perdón, el perdón. déjà vu. Perdón. Vamos, Pero volvamos, en concentrémonos. todo, es que al final decir que el sistema se va a colapsar es la opción optimista. Porque es mucho peor si el gobierno decide subsidiar las AFP, porque genera endeudamiento del Estado y eso lo que promete entonces para el futuro es El una gasto crisis fiscal. económica Claro. grande porque no podemos pagar las pensiones y lo ocupan como la gran excusa para hacer otra ronda de reformas neoliberales. Lo que están haciendo hoy en día en Brasil, lo que están haciendo también en Grecia, decir, no, el gran problema, lo que generó la crisis financiera, no fue en la acción de los bancos que no tenían ninguna regulación, no, fue las grandes deudas de los sistemas de pensiones y por ende debemos empezar otra vez a hacer reformas. Privatizar. Y el problema es que cuando uno hace soluciones parches de ese tipo, no son sostenibles en el tiempo. Al final, si uno dice, el 10% de la cotización va a las personas individuales. Eso implica que los que están ganando altos salarios, entonces su 10% no contribuye a las En pensiones nada de al los resto, demás. claro. Entonces, si uno da ese regalo a ellos, uno tiene que buscar plata para financiar las pensiones de resto. otra parte, Claro. que es lo que genera la deuda. Es la misma cosa, de hecho, en la salud privada. La ISAPRE es un bloqueo para FONASA. No se puede resolver el tema de FONASA si las personas que están cotizando su 7% de salud, los más ricos, pueden sacar el dinero del sistema y ponerlo en un fondo privado. ¿Será en un pensamiento como ese que habrá estado inspirado Jaime Mañalich, que decidió sacar el proyecto de reforma a las ISAPRE?
No. ¿Quién sabe? No. Mira, Mañalich se ha mandado varias cuñas estos días que han sido bien... Tengo una joyita aquí que no es de él, pero que viene de la salud. Pero Bien antes de ir particulares. con eso, Germán escribe aquí y dice, mi mamá trabajó toda la vida, jubiló hace 7 años con una pensión miserable de 120,000 pesos. Ahora, el mes pasado, la AFP le notificó que ya no le queda dinero, lo cual pasó entonces directamente a manos del Estado. A Pilar Solidario. A Pilar Solidario, claro. Pero ella tiene que haber estado antes dentro del límite, que son Seguramente. como 307,000 pesos de pensión inicial. Porque el que está fuera de esa pensión inicial y que igual cae después En el Pilar, o sea, que termina igual en de desgracia pobre, económica, claro. Él no tiene apoyo del Estado. Entonces, ahí tú, lo que comentaba antes, tú Claro. lo miras desde él y lo encuentras muy injusto, pero tú lo miras desde las cuentas nacionales y de a dónde uno dice que debiera ir el dinero del Estado y resulta que esto termina siendo subsidio a la AFP. Totalmente. Y eso sigue manteniéndola, porque sabes que además, cuando las personas van a la caja que les paga sus beneficios, Ujú. porque van a una caja de compensación donde les pasan sus cheques. Tampoco entiendo por qué existen las cajas de compensación. Denme Ahí, contáis. de ahí Ya. pasamos para allá. Sí. Fíjate que no saben necesariamente que en realidad 80,000 pesos vienen de su cuenta individual y 80,000 pesos vienen del Estado. Entonces, Claro. legitima de una Claro. otra manera socialmente. Claro, igual 160 lucas no es una gran pensión, pero 80 es menos. Es menos, claro. Entonces, hay una desvalidación también del rol del Estado. Mira, otro mensaje. Yo trabajo en la construcción y creo que por lo volátil que es nuestro rubro se debiese tener también mayor consideración, dice, con los trabajadores con contratos por obra o por faena, que ya tenemos muchas lagunas. El rubro de la construcción no hace contratos indefinidos, por lo cual lo que hacen es que te dan una especie de préstamo como por la proyección del tiempo que vas a estar trabajando. El sistema, otro mensaje, el sistema previsional permite... Espérame, ¿qué dice aquí? A las SA, que serán las sociedades anónimas, no sé, Sí. arbitrarnos, claro, nuestras imposiciones, va todo a un fondo, dice ese fondo, no, a las AFP, de haber querido decir, van nuestros fondos, se invierten en la bolsa, por ejemplo, se compran acciones de un banco donde al final pedimos crédito con interés, Claro. etcétera, y suma y sigue. Bueno, es un tema que tal vez es, no sé si lejos de estar tal vez de las prioridades en términos de la relevancia de aquel argumento, pero también se ha hablado de por qué yo como cotizante no tengo injerencia, por ejemplo, en qué empresas va a invertir la AFP mis propios fondos. Yo puedo querer que sean solo empresas de condición verde o que sean Claro, sustentables o que tengan, qué sé sustentable. yo, y no tengo ni idea en qué se está invirtiendo. Bueno, eso ha pasado en Canadá, por ejemplo. De hecho, se habla mucho del concepto del socialismo a través de los fondos de pensiones, cuando decían Claro. el capital es propiedad de los mismos trabajadores a través de sus fondos de pensiones. Y en el caso de Canadá, los grandes sindicatos, por ejemplo, el sindicato de Yo me acordé de los trabajadores profesores. autos. Los profesores Sí, de Canadá también. que son dueños del agua aquí. Sí. Ese es el problema con el de socialismo a través del sistema previsional, porque el Se sindicato vuelven de unos- los profesores no han sido particularmente generosos con el tema del agua en Chile. Entonces hay que ver cómo uno puede de verdad democratizar el uso de esos fondos, Pero- o por lo menos sí. controlar la inversión en ese sentido. Y mira, una discusión que se dio en el país, porque como este debate de pensiones ha ido avanzando, yo creo que también a propósito de lo que decía Hassan, que han salido los primeros egresados de la capitalización individual pura, Claro. los que no traían una colita de reparto Claro. y por tanto Los que no son quedaban 100% tan mal, hijos de la claro. AFP. Claro, y fíjate que como en el 2003 hasta el 2006 se empezó a plantear esta idea de la FP estatal, Sí. que luego terminó convirtiéndose en un proyecto de ley que no avanzó para ni un lado porque Sí. efectivamente estalló el movimiento No Más FP. Pero yo lo miraba, digamos, de la siguiente perspectiva. Fíjate que si tú hubieses tenido un FP estatal, Ya. tú tenías una gran acumulación de capital en una FP que podría haber invertido, pensaba yo, a lo mejor en lugares distintos a los que se invertía Lógico, desde el claro. sector privado. Claro. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser un ente estatal para hacerlo. Evidentemente tú Se podrías llama conciencia, regular no dónde se existe. invierte Claro. o generar algunas políticas públicas activas en Algún ese marco. sentido, que la promuevan. Claro. Pero con todo, en mi opinión, el administrador de los fondos es una pequeña parte del problema. El problema más grande es el criterio con el cual tú hoy día entregas o repartes los beneficios. Y en Chile los beneficios se ahorran y se reparten con lógica individual. Y por tanto, como tú tienes un mercado del trabajo donde se gana poco y se gana con brecha, y hay laguna, tú vas a seguir reproduciendo eso en el mercado laboral. Eso es cierto. Perdón, pero- en el mercado sí. previsional. Sí, eso es cierto. Ahora,
la AFP estatal lo que hace principalmente es resolver no un problema netamente económico de pensiones, sino un problema estrictamente jurídico. Por ejemplo, Polonia, que fue uno de los países que lamentablemente compró el cuento de José Piñera cuando andaba por el mundo como ¿Alguien profeta. lo compró? Sí, Hartos varios en el este de países, Europa, sí. después por la experiencia anticomunista, entonces ellos empezaron a hacer esa cosa. Ya. Y en de hecho, Latinoamérica igual algunos, no tanto sé. sí, pero no tanto como No. los polacos son un buen ejemplo porque lo hicieron de forma muy radical, con una visión muy anticomunista de tratar de apartarse lo más posible de todo lo que era el sistema estatal de Europa Oriental, y cuando volvieron, eliminando el sistema de las AFP, lo hicieron no partidos de izquierda, sino los partidos de ultraderecha polacos, porque se dieron cuenta que esos sistemas, económicamente hablando, no funcionan. Iban a colapsar. Y entonces, ¿cómo hicieron el volver a un sistema mixto, un sistema donde tenía elementos Una de parte de reparto, reparto y un elemento de ahorro, sobre individual. todo colectivo y además individual? Lo hicieron primero con una AFP por una razón muy simple, que en este momento la AFP puede decir que de las cuentas que ellos tienen, si unos por ley dice ustedes no pueden poner sus fondos en una AFP, eso es efectivamente una expropiación, o sea, ustedes están afectando su negocio y por ende uno tiene que indemnizar como Estado, si no Claro. pueden demandar, entonces Claro. no está en la pasta, ¿ya? Y no es posible jurídicamente hacer eso. Eliminarlo, Entonces uno sí. crea la AFP estatal. Con la AFP estatal la gente empieza a cambiarse. cambiar Sí, y de esa forma se claro. desfinancia el poder de las AFP. Y por lo tanto terminan cerrando sola, no tienes que ir a sacar no, es, tú la... no es tan fácil, lamentablemente, claro. porque los más ricos van a quedarse Igual. porque es para su propio beneficio. Es como Pero Fonasisa, pero un poquito, ¿no? Sí, pero uno puede hacer de esa forma un tránsito. Pero aquí no existe ni descremar. FONASA. ¿Ah? El tema es que para las AFP no existe FONASA. Sí, po. Sí, hay no, que- no hay un, sí. no hay un FONASA en el sistema de Y cuando previsión. uno crea FONASA y FONASA Claro. AFP, Sí, exactamente sí, el mismo sistema, sí. entonces salen más trabajadores primero. Entonces eso de cierta forma reduce el poder de las AFP. Dice, después puedes decir, cotizaciones al futuro van a el 10%, el 14%, va a un mecanismo que es solamente parcialmente capitalización individual, una parte es ahorro Claro. colectivo Claro. y una parte es Puede ser reparto. individual. Oye, no contributivo también. Sí, nos por manda supuesto. aquí De todo un poco. la María José, dice, esta sería mi pensión, y nos manda la proyección que le hace, en este caso, Provida. Ella gana 1.200.000 pesos, ¿Ya? dice, pensionándome en esta modalidad de retiro programado recibo 356.000 pesos, que es lo que le recomienda la AFP, que dice ahorre en un APB, en un una fondo APB, de sí. ahorro previsional, 36.000 pesos, que con eso puede aumentar 78.000, o sea, en vez de recibir 356, recibiría como 420 y tanto cuando se jubile, pero 420 y tanto de ganar 1.200.000, probablemente, por cierto, las 36 lucas no tiene para ahorrarlas todos los meses adicional al resto. ¿Cuántos años tiene? ¿Sale? ¿Cuántos años tiene? No, dice... no, Es que no sabe sale la edad que- aquí. Eso es la única justificación que yo encuentro para tener hijos. Tener quien te mantenga. Ujú. Muy buen punto, muy buen punto. Eso Quien te es- mantenga después. Gracias. Asumo. Total, buenísimo. Que me queda todavía como misterio porque la gente lo hace, pero eso es la respuesta lógica. Si eso es lo que paga el sistema de pensiones, que yo tengo que tener. Y más de uno. Y más de uno. Porque uno Obvio. uno no Uno sabe nunca si va a sabe. saber pastel. Es Oye, verdad, mira, es yo, verdad. Es verdad. ojo ahí, porque fíjate que si uno piensa una pensión de 350.000 pesos, hoy día para una mujer Está, pero topísimo, claro. claro, El arriba tema la es cifra. que, claro, está así como en el tope de las más ricas, de las jubiladas más ricas. Qué impresionante. El tema es que además no debe perderse de vista que en retiro programado eso se recalcula. Se va recalculando, claro. Y de hecho, y ayer- partes con eso, pero quién sabe con cuánto termina. Exacta, pero rápidamente además. O sea, en pocos 32 años tiene. En pocos años. Tiene Mira, 32. sí, es una proyección bastante optimista por un lado. Saca una visa, María José. Es como, claro. Gracias. Claro. Oye, Ryan, pobres a polacos pro- que compraron humo. dice, A que propósito del de lo otro. que tú, claro, lo que estábamos comentando recién de los polacos, fíjate que en Latinoamérica, ¿Ya? un par de países que también cambiaron en la capitalización individual, ¿Ya? están esperándonos a ver qué pasa en Chile, ¿no? Mira, en Chile hemos sido bien mirados. El laboratorio. Bien laboratorio, bien conejillo de India. La capitalización individual se instaló acá, varios miraron. El pilar solidario en la región, aquí ha sido un pilar bastante importante y grande, varios lo han mirado, algunos lo han tratado de imitar, no hay que igualar, no sé, de todo un poco, ¿no? Ya. Pero ahora muchos países que se fueron completamente a la capitalización individual están mirando el proceso chileno. Y por eso a mí me preocupa, digamos, que se apruebe esta mini reformita, ya nos quedamos con el mini. El mini, El sí, mini. mini.
esta mini reformita o mini modificación que lo que hace en realidad es no modificar mucho, sino que maquillar un algo con estos bonitos, ¿no? Y consolidar, por otro lado, la capitalización individual. Entonces, no solo tiene efecto en Chile, en los Hay otros actuales y mirando, los futuros claro. pensionados, sino que además tiene efecto en los países que lo están mirando. Oye, yo no Y puedo eso es creer muy que ya son complejo. las 11 de la mañana y 50 minutos, así que antes de que se nos vaya el tiempo por completo, quiero mencionarles esta joyita, como dirían en otra radio, los dichos del subsecretario de Redes Sociales que causaron molestia en el alcalde de Coyhaique, lugar donde se dijo esta frase. La situación es la siguiente. Habitualmente, dice, una visita al consultorio de alguna localidad significa malas noticias, ya que se acude cuando la persona está enferma o se siente mal. Y cuando van, intentan hacerlo lo más temprano posible porque mientras avanza la hora, más se satura el recinto médico. Pero, al parecer, para el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, hay otro motivo para visitar temprano un consultorio, ya que aseguró que las filas de los consultorios tienen un elemento de, yo pensé que con Santa Elisa fuera esto se había acabado, reunión social. Reunión social, ¿dónde nos juntamos? En el consultorio. En la fila del consultorio nos tanto tiempo que juntamos. estuvo callado para que cuando ¿Por empieza qué a hablar cuando diga empieza a una hablar soberana dice esto? tontera? En entrevista con Radio Santa María de Coyhaique, Castillo manifestó que las largas esperas de los consultorios se tienen que comenzar a acabar con la aplicación de la nueva tecnología, el cambio cultural, añadiendo que los pacientes siempre quieren ir temprano a un consultorio, seguro, se les encanta matarse Sobre de todo frío en muy Coyhaique a las temprano. 6 de la mañana. Obvio. Algunos de ellos porque no solamente van a ver al médico, sino porque es un elemento social, de reunión social, ¿no? O sea, qué falta de respeto, Qué la falta, conexión con la sí. realidad ausente entera. Oye, tú sabes que además Qué que increíble. la ¿Cómo gente dicen llega esto? antes de las 6 de la mañana Además, y llega al hace consultorio la fila afuera cuando el porque consultorio no está le cerrado. contestan, claro, porque no le contestan los Pero teléfonos. si usted puede llamar y pedir la hora por No, teléfono. sí Mentira, no Mentira, funciona. tal cual. No Yo le funciona, diría a no Castillo funciona. que vuelva a Diga, guardar silencio. Luis Concha, por Otro favor. factor, Diga. en los barrios, eso Sí. significa que la gente sale a exponerse a la delincuencia, es. porque antes de Todavía las 6 de la oscuro. mañana es súper probable que de camino al consultorio los Sí, asalten. además, Sí, porque te pase algo. sí. Muy Dice, cierto. bueno, se hicieron sentir las críticas de inmediato en la región, en Coyhaique, los funcionarios de 2 centros de salud familiar, los CEFAM, que operan de manera similar a los del resto del país, donde los usuarios tienen que llegar cerca de las 7 de la mañana, muchas veces en medio de este voraz frío, estamos hablando de Aysén, dijeron. Aquí, subsecretario, la gente no va a hacer vía social, para eso tenemos las casas. Lo que van a hacer ahí es tratar de tener una atención en un servicio que es tan importante como la salud, y ahí la responsabilidad es de usted, le dijeron de inmediato. Esta es la voz del alcalde de Coyhaique, que obviamente se indigna con la voz del subsecretario de Redes. A nadie se le ocurriría con 5 o 6 grados bajo cero, es que yo no puedo creer lo que se dijo. Estar haciendo vida social a la intemperie, esperando que les abran las puertas para poder ingresar y tener algo de calefacción. Yo le hago un llamado al subsecretario para que se haga cargo también de la infraestructura, aprovechando. ¿Sabes qué? Lo peor es que es indignante, pero además sus palabras excusan comportamientos. No solo el de él, Claro. evidentemente, que él lo quiere tratar de excusar, diciendo, no, mira, ¿Qué no se es mi- necesita para declarar no es mi gente culpa. interdicta? Sí. Digo yo, como, O sea, aquí se han no hecho fue el varios chancho. méritos. Pero fíjate que además excusan comportamientos como el del funcionario que no contesta el teléfono nomás. claro. O sea, mi familia que vive, tú sabes, viene en Conchalí, Sí, pues. va al consultorio del Cortijo y resulta que tienen que ir porque nadie les contesta El el teléfono. teléfono. Entonces resulta que después Gente cuando de les tercera contestan- edad. además, Exactamente. que- O sea, mi abuela está sí, semi-postrada, digamos. Sí, pues. Y tú tienes que ir con las personas porque además justo te puede tocar al tiro la primera hora y entre que tú vas y vuelves en la pobla a la casa, digamos, es de noche todavía. Entonces, en realidad es indignante. ¿Qué quieres que te diga? Yo sinceramente le sugeriría que siga callado. Pero Porque mira, ya que entre Piñera lo esto- afirma hasta el final, o sea, entre con las graves esto- acusaciones que hay contra él. El y evites Piñera el, igual lo ha evites el afirmado. taco saliendo más temprano, Sí. o el que tiene casa en la playa y en Santiago. De verdad, No, el esto- nivel de desconexión de la realidad de la gran mayoría de la gente que vive Claramente. en nuestro país es enorme. O sea, yo me pregunto si ha ido alguna vez a un consultorio no, a atenderse. claramente no. Claramente no. O sea, con esta frase, de verdad. Si alguna vez ha ido a un consultorio, Ya. realmente. Una buena noticia, el gobierno promulgó la ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. El trabajo de Vinca Jackson, de James Hamilton, principalmente son los más visibles, pero hay mucha más gente detrás Sí. de esto. Antes de esta ley, la prescripción solía aplicarse en plazos de 5 a 10 años después de que la víctima alcanzara la mayoría de edad. Por cierto, que llegar hasta los 28, o sea, los 10 años, que es el tope para la denuncia, los 28 años, 10 años después de los 18, eran casos muy excepcionales. Generalmente era mucho menos la cantidad de tiempo y pasan a ser imprescriptibles a partir de hoy, que es una buena noticia. Los invito a sacar papelitos antes de que se nos acabe el... Ay, qué nervios. ¿No quieren? Están renovados los papelitos. Yo insisto, no garantizo tanta creatividad, pero están renovados. ¿ah?
Así que felicitaciones a quienes han trabajado en esto, porque de verdad que ha sido una pega de harto tiempo. Colegio de Profesores dice que el gobierno no nos dé por muertos, vamos a reimpulsar el movimiento. Ojo con eso. Mario Aguilar descartó una división del profesorado. La lucha es muy desigual, el gobierno puede reventarnos, pero vamos a dar la pelea y hacer todo lo posible para seguir dialogando, parte de sus declaraciones. ¿Qué otras cosas aparecen por aquí? La ministra de Educación dijo, ¡uy, qué susto lo que viene! Cuando el presidente del Colegio de Profesores llama a aprobar la respuesta del gobierno, el problema claramente no está en la propuesta. ¿Qué quiere decir? Están los profesores. Está complejo Gracias, eso, ¿eh? chuta. Está súper complejo. Vamos tirando benzina en la pradera, así las cosas no funcionan mucho ya. Bueno, igual se ha reactivado el colegio de profesores. Sí. Eso ha sido Sí. súper importante Es como notable. Es una verdad. base de oposición frente a una agenda educativa que el movimiento estudiantil no ha podido responder, ya tienen problemas internos, pero los profesores están llevando la batuta en ese conflicto súper positivo. Incluso cuando deciden rechazar la opción de volver a trabajar, como no es tan fuerte la convicción de seguir a pesar de la recomendación del presidente del Colegio de Profesores. Y yo vi la entrevista de él y me pareció muy tranquilo y muy lógico en su me defensa de la gusta posición. Mario Aguilar. Sí, yo creo que ha sido un gran dirigente, tengo la misma como apreciación. reconstruyendo el movimiento. Sí. Pero lo interesante es qué pasa ahora. Si al final dice, bueno, tenemos que volver a las bases y convencer a los que votaron para volver a trabajo, que se incluye Claro. a él, para hacer funcionar el movimiento ahora, como con mucha disposición de seguir luchando en ese sentido. El gobierno ahora, ¿qué puede decir? Que en este momento, si ha bajado la intensidad ha bajado el apoyo de seguir en paro, pueden ponerse más duros. Pero ¿qué pasa si se ponen más duros? Entonces, en este caso, Se va a podrían activar el paro, ¿no? reactivar. Claro, Mientras claro. que están tan cerca con algunas concesiones menores, pueden convencer a los demás. Ya hemos ganado lo suficiente para un momento de repliegue. Oye, la No gente sé, hay de una Walmart posibilidad. sigue en huelga, entre otros temas Oye, de la jornada. sí, y qué llamativo, fíjate que a Walmart saliera el empleador, digamos, denostando a Juan Moreno, el presidente Sí. del sindicato Interempresas Líder. Yo lo Sí, encontré verdad. poco prudente, Para poco, decirlo diplomáticamente. poco hábil además dentro del contexto de la negociación. Y además Juan es un tipo pero súper legitimado, ha sido dirigente de la CUT, dirigente del CIL, el sindicato de Interempresas más grande de Chile, que tiene una especie de negociación ramal evidente, Bueno, digamos. lo mismo hicieron desde el ministerio Entonces- con el Colegio de Profesores. Sí, lo que pasa es que eso es una estrategia muy noventera, ¿no? Sí. Donde tú, matando al mensajero, crees Claro. que mataste la demanda, pero estás muy equivocado. Soy testigo, además, fíjate, de SIL, que ha tenido una larga preparación para llegar a esta negociación colectiva. Yo asesoro a ese sindicato en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? No en su negociación colectiva Sí. propiamente tal. Y fíjate que ellos han tenido una formación previa, o sea, son un sindicato serio, un sindicato nacional, un sindicato grande y con un trabajo permanente. Entonces, venir a decir que esta es la opción de un dirigente Increíble. es una irrespetuosidad tremenda para sus bases. Oye, ¿no? ¿por qué está Andrónico en la portada de La Cuarta? Juego de 9, porque Porque el puede. diario es de él. No, mentira. Ya, en fin. Lucho Jara, más humilde que nunca, dice que ahora Sí, claro. hasta hace el aseo en su casa. Mira, qué cosa más Hasta. moderna. Hasta. Hasta. Oye, nos estamos perdiendo acá. Ya, Janet, ¿qué te salió? Si pudieses cambiar de oficio, ¿qué serías? ¿Pensionada no? No quiero estar pensionada. Gracias. Eso no quiero. Ya. ¿Qué no, habías escogido, Janet? ¿Tenía alguna inquietud? yo quería ser profe de historia. ¿En serio? Sí. Tampoco es bueno hoy día, ¿ah? Te digo, no está muy bueno el campo de la historia para los profes. Que la Sí. gente toma pésimas Sí. decisiones. ¿Te das cuenta? Primero decidiste Esto ser mujer y comprueba. ahora quieres ser profesor de Pésimo. historia. Janet no ha aprendido nada en estos años. Sí, me gusta mucho esa profesión. Me gusta. pero ahora no es Oye, ni pero obligatoria, no, no. sí, es verdad. Igual no Mal pierdo, momento, igual ¿ah? no pierdo la esperanza. Ya. Oye, tú sabes que en un loco lo intenté en algún minuto, y yo estudié mi primera carrera en la USACH. Ya. Grande la USACH. Ok. Y después me metí al PEDA a estudiar historia. Ya. Pero ahí caché que tenía que puro trabajar porque tenía como 4 hermanos más que venían en camino a la universidad y algunos ya en la universidad. Dije, déjate de dar jugo y trabaja Y mujer. para ayudar. Toda la razón, Kazan. ¿Qué te salió? Tu canción de la semana es... ¿Cuál es tu canción de la semana, Kazan, te Kazan? tenía que tocar esa a ti. Obvio. Perfecto. Ya, en honor a la triste semana que hemos tenido en política internacional, yo escojo... Yo la diría como canción- el año. Bueno, el año sí, anterior. pero particularmente desesperante el debate actual sobre Venezuela en Chile, Ajá. no en el mundo, que Sí. me da más vergüenza porque el debate afuera, incluso en Venezuela, es más sensato que el debate acá.
¿Ya? Entonces yo escojo Los techos de cartón de Ali Primera. Ali Primera es como el Víctor Jara de Venezuela. ¿Ya? ¿En serio? Sí. ¿Usted había escuchado hablar de Ali Primera, Luis Concha? ¿No? Pero ya la encontró. Pero por favor. Pero qué seco. No te puedo creer. Ay, Pero yo pensé canción que de autor Hassan la iba a venezolana. cantar. Pero Hassan tiene la letra, así que la puede cantar. Yo no Cuando canto. quiera Hassan. Qué triste La se va a oye la recitar. lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Claro. Es como la contraparte. Y Es eso. que Hassan vivió 5 años en Venezuela. ¿Viviste 5 años allá? Sí, pues. Conoce Yo conozco bien de desde cerca la dentro. realidad venezolana. Sí, encuentro tan triste la utilización de la situación venezolana de los dos lados. Uno tiene la hipocresía total de la democracia cristiana, como siempre, aprovechando del momento de una forma vergonzosa, porque lo que hacen es una defensa irrestricta, supuestamente, de los derechos humanos de los que están sufriendo las violaciones de parte del gobierno de Maduro, que son innegables. Sí. Pero ignoran las violaciones de derechos humanos de la oposición venezolana, porque la oposición venezolana, financiado autoconfesadamente por Estados Unidos, ha quemado vivo gente, civiles. Un joven negro así caminando con una camisa roja, lo queman vivo. Y uno tiene la entrevista de la madre llorando, pidiendo, ¿qué pasó con mi hijo? Yo quiero que los dirigentes de oposición hagan algo hagan al cargo. respecto, porque ellos ordenan esos grupos de gente armada que al final hacen ese tipo de cosas. ¿Y dónde está la respuesta? Me gustaría ver a los defensores de derechos humanos de la democracia cristiana enfrentando a las madres llorando por las muertes culpa de la oposición. Pero de la misma forma yo no defiendo la política de Maduro, que encuentro una actitud desastrosa, lamentablemente, de ciertos elementos del Partido Comunista de decir, no, acá no hay violaciones, no hay evidencia. Evidentemente, el gobierno de Maduro también está violando derechos humanos. Pero entonces, si tú tienes dos grupos armados violando derechos humanos, entonces, ¿cuál es la situación más madura? ¿Tomar parte de ¿De uno esa de los pelea? dos bandos ¿O o uno hace lo que hace claro. Noruega, por ejemplo, que Claro, es silenciosamente? claro. Porque no como Chile, donde cualquier político tiene que tener su posición Y sobre una cámara Venezuela. enfrente. Exactamente. ¿Qué hace Noruega? Emiten declaraciones que son súper escuetos. Una línea. Claro. Se está negociando en Barbados. Punto. Todos Exactamente. están. Punto. Hay comida. Punto. Nada más. Y eso es la actitud. Y se están logrando tejer cierta unidad. Porque si uno mira, hay una gran entrevista en la BBC con Temir Porras, que fue ministro durante la presidencia de Chávez, hablando de la posibilidad de tender puentes entre la gente sensata en la oposición, porque hay mucha gente sensata en la oposición, y también la gente sensata en el gobierno, porque también la hay. Y al mismo tiempo en The New York Times, y yo no soy para nada partidario del periodismo norteamericano, pero ahí hay una entrevista, un artículo de Jeffrey Sachs, economista neoliberal de tomo y lomo, con Francisco Rodríguez, que es un economista de la oposición venezolana, un opositor furibundo en contra no solo de Maduro, sino de Chávez De Chávez. también. Pero él dice, acá el gobierno tiene gente decente con quien uno puede negociar. Las sanciones están generando una crisis humanitaria mucho peor, porque nadie niega el desastre económico que generó Maduro, pero las sanciones de Trump están intensificando Aumentando, por órdenes de magnitud la crisis. Entonces, si tiene gente de la oposición venezolana y gente del gobierno venezolano Razonable. razonable que puedan conversar, ¿por qué en Chile se polariza el debate? Porque acá están tratando de sacar réditos políticos los dos lados. De Y lo manera encuentro bastante vergonzoso. miserable. Gracias Se por poner el recomiendo tema otra vez la además canción. de Venezuela desde esta perspectiva sobre la mesa. Gracias, Hassan. Gracias, Janet, por estar junto a nosotros también Muchas en esta gracias. edición. Nos juntamos mañana, seguimos haciendo Super Ciudadanos, capítulo de viernes. Ya viene Caceritas, sigue en compañía de la radio. Nos vemos. Chau, chau.